Muy buenas tardes, Iglesia. Estamos muy contentos de estar aquí en esta tarde para la presentación del libro El fuego en la ciudad. Y damos gracias a Dios por este marco hermoso de iglesia, amigos, misioneros que nos acompañan en esta tarde. Quisiera, antes de hacer una presentación oficial, mencionar que vamos a tener un tiempo muy especial en donde vamos a invitar a el autor del libro, nuestro pastor, el pastor Javier Cortázar, a quien lo recibimos con un fuerte aplauso y le invitamos para que pueda pasar a la mesa. También queremos invitar en el panel al pastor Miguel Luna, pastor titular interino de nuestra iglesia. También vamos a tener al pastor Salvador de Lutri. Él, por motivos de salud, se va a estar conectando vía Zoom, así que vamos a estar a la expectativa y el departamento de multimedia nos va a estar dando la señal para comunicarnos con Buenos Aires, Argentina. También tenemos a un invitado muy especial y es el pastor Daniel Toyama, Así que lo invitamos para que por favor pueda pasar aquí a la mesa. Bienvenido, pastor. Dios le bendiga. Adelante. Antes de que podamos presentar a nuestros panelistas, algunos de ellos muy conocidos por nosotros, quisiéramos dar un video de presentación, de introducción sobre el libro El fuego en la ciudad. Adelante, por favor. En el 50 aniversario de Lima al encuentro con Dios, llega un libro que marca la historia y la visión al futuro. El pastor Javier Cortázar Balta recoge testimonios y documentos gráficos inéditos de la historia poco conocida de un movimiento evangelístico que continúa impactando al mundo. El fuego del Espíritu Santo que cambió la historia de la Iglesia en Lima con repercusión en los 5 continentes. Lima al encuentro con Dios nace por intervención directa del Espíritu Santo a través de un misionero, Ken Opperman, un canadiense que tuvo la visión de evangelizar la ciudad de Lima. Un testimonio vivencial del movimiento que ha impactado a muchas vidas en estos 50 años. Un libro indispensable para seguir la huella del obrar de Dios desde los inicios de Lima al encuentro con Dios hasta nuestros días. ...250 páginas con testimonios, fotografías y reflexión sobre el obrar del Espíritu Santo que comenzó en la ciudad de Lima, Perú, y que ha alcanzado el mundo entero. Es un trabajo importantísimo para la Iglesia del siglo XX porque es el único testimonio importante de un trabajo evangelístico exitoso, bendecido. Un movimiento bíblico con continuidad en el tiempo, que no es el fuego artificial surgido alrededor del carisma de un hombre o de una idea extravagante, sino es un movimiento eclesiástico único que rescata el espíritu de la iglesia primitiva y neotestamentaria. Asegure su ejemplar adquiriéndolo en preventa. Una vez que hemos visto entonces este video, permítanme presentar a nuestros panelistas. Primeramente, al pastor Miguel Luna Reboredo, pastor de la Alianza Cristiana y Misionera por 32 años. Él es administrador, tiene un diplomado en teología en el Seminario Bíblico Evangélico de Lima,
y una maestría en Ciencias de la Religión de la UNELA de Costa Rica y una maestría en Filosofía de la Universidad Católica. Actualmente está concluyendo un doctorado en Humanidades en la Universidad de Piura y ministra como pastor titular interino de nuestra iglesia en Monterrico. El pastor Salvador de Lutri, pastor de la Iglesia de los Hermanos Libres en San Miguel, provincia de Buenos Aires, Argentina, podríamos hablar horas del ministerio del pastor Salvador de Lutri, un ministerio continental como maestro, expositor de la palabra y un largo y bendecido ministerio por más de 40 años. También permítame presentar al pastor Daniel Toyama. El pastor Toyama es arquitecto y tiene una maestría en Museología y Gestión Cultural, graduado del Seminario Bíblico Alianza y profesor del mismo por más de 12 años. Es actualmente pastor titular de la Iglesia Peruano-Japonesa desde el año 2004 y ha sido editor del primer libro Memoria, que celebró 25 años de Lima al Encuentro con Dios, y hoy repite siendo el editor del libro El Fuego en la Ciudad, conmemorando los 50 años de Lima al Encuentro con Dios. Quisiera también dar una presentación del pastor Javier Cortázar. Hay mucho que podríamos decir del pastor Javier, autor del libro, pero mejor veamos un pequeño video con una semblanza de la vida y el ministerio del pastor Javier. Adelante. La historia del ministerio de nuestro pastor Javier Cortázar se remonta al año 1974, cuando recibió el Señor, y a partir de... La historia del ministerio de nuestro pastor Javier Cortázar se remonta al año 1974, cuando recibió el Señor, y a partir de allí decidió seguirle y servirle. Con el deseo de obedecer el llamado de Dios en su vida, inició su preparación teológica en el Instituto Bíblico Alianza, donde conoció a Sarita Portocarrero, su amada esposa y compañera en el ministerio. Ya en el año 1983 fue nombrado pastor titular en la Alianza Cristiana y Misionera de Miraflores, donde pudo servir durante 13 años antes de partir en el año 1991 junto a un grupo de 55 hermanos para fundar e iniciar nuestra amada Iglesia de Monterrico. Desde el inicio de esta obra, el pastor Javier junto a su esposa Sarita tuvieron el compromiso de predicar el Evangelio en esta zona de la ciudad, con el propósito de alcanzar familias para que sus vidas sean transformadas por medio de Cristo y su palabra. Deseamos reconocer y agradecer su ministerio desarrollado en Monterrico durante estos 32 años de servicio como pastor titular. Damos gracias a Dios por la vida del pastor Javier como un siervo e instrumento fiel al Señor y su palabra. Como pastor y maestro, agradecemos su predicación, enseñanzas, instrucción, liderazgo y consejerías en todo este tiempo. Además de reconocer su ministerio en nuestra iglesia, deseamos también recordar y honrar los años de servicio y compromiso con nuestra denominación. En paralelo a la obra de Monterrico, como parte de una labor sacrificial y compartida, sirvió como miembro de la Junta Directiva del CDN, Consejo Directivo Nacional de la Alianza del Perú. Del mismo modo, sirvió por 6 años como presidente de Lima al Encuentro con Dios, LED, en 2 periodos, además de ser miembro de la Junta Directiva durante 39 años. Asimismo, participó como presidente de CLA, la Confraternidad Latinoamericana, que agrupa a todas las iglesias de la Alianza, y también como director de ALED, América Latina al Encuentro con Dios. Y como parte de su don pastoral y de maestro, pudo enseñar también en el Seminario Bíblico Alianza del Perú, CEBAP, durante estos 32 años. Damos gracias a Dios por la vida y ministerio de nuestros siervos, quienes escucharon el llamado de Dios y decidieron obedecerle
para bendición de muchos creyentes y familias más allá de las fronteras de Monterrico. Que nuestro Señor les bendiga grandemente por estos 45 años de ministerio y les siga usando. Gracias también por los ministerios tanto del pastor Miguel como del pastor Toyama, que en esta tarde nos acompañan en la mesa. Así que vamos a pasar a las preguntas que tenemos para los panelistas en cuanto a lo que es el libro. Primeramente, vamos a dar pie al pastor Miguel Luna y tenemos una pregunta para él. Pastor Miguel Luna, ¿por qué debemos considerar de vital importancia el libro El fuego en la ciudad para la iglesia hoy? Buenas tardes, yo le agradezco a Dios la oportunidad de poder estar aquí y sobre todo al pastor Javier, porque el poder compartir con ustedes este momento para mí es una alegría, es un honor y pastor, al mismo tiempo me corresponde darle el agradecimiento a la iglesia, de parte de la iglesia de Monterrico, porque orgullo santo en este sentido nos enorgullece el poder tener entre nosotros al pastor Javier como autor de este libro que realmente será un ícono, es un hito en la vida de Lima, del movimiento Lima al Encuentro con Dios. Así que en verdad es un honor, pastor, el poder y el agradecimiento de toda la iglesia de Monterrico. Quería empezar por un pequeño detalle histórico. Recuerdo hace muchos años atrás, y eso es importante, el saber, quizás pocos saben este detalle, pero tenía 11 años de edad, un servidor, y de pronto un joven de 21 entró a la casa y vio que mi madre tenía una extensa biblioteca, porque mi madre no tenía una biblioteca grande, y a mí me llamó la atención realmente que él entró, saludó, estuvo ahí, pero al poco rato estaba revisándose todos los libros de la biblioteca. Se le notaba que era un voraz lector. Y recuerdo que a mi madre le llamó mucho la atención ese detalle, y por supuesto a mí también. ¿Y quién iba a pensar que después de algunos años después nada más íbamos a estar presentando el libro del pastor Javier? Así que es una alegría el saber, pastor, tenerte como autor de El fuego en la ciudad. Además, quería antes de, porque hay pocos minutos de contestar la pregunta, el pastor ya nos ha comentado al equipo pastoral que sobre el dibujo de su libro han habido muchas teorías. Acabo de escuchar una nueva, pastor, que es el colibrí de Nazca. Ahí lo tienen, ¿verdad? Que es el colibrí de Nazca incendiándose. Pero quería precisamente, ya aproximándome al dragón, que, bueno, no sé cuántas otras teorías hay, pero casi conspirativas sobre el dibujo que el pastor ha compartido, pero quería decirles lo siguiente. Mucho hemos en estos días subrayado el tema de el fuego, sí, y es que hay un mover del Espíritu Santo, sin duda. ¿Y qué duda cabe? Pues por supuesto. Pero hay un tema que tendremos que auscultarlo cuando vayamos revisando hoja a hoja el libro, que no nos olvidemos de la palabra o de la frase en la ciudad. Y no sé si ha reparado esto, pero la verdad es que yo estaba viendo que la estructura formal en la que se desarrolla la misión hoy es precisamente en la ciudad. Y lo que nos comparte el pastor Javier nos pone de inmediato de cara a un nuevo paradigma de la misiología en la ciudad, misión urbana. Cómo Dios pudo moverse allí. Es el fuego en la ciudad. Estamos en la ciudad y estamos alcanzando ciudades. Cuando Aristóteles decía que el hombre es un animal político, un zoon politikon, no solamente estaba diciendo que el hombre podía
hacer cosas en política, que es como a veces se le entiende cotidianamente. La polis es la ciudad, y la ciudad es precisamente donde se desarrolla el movimiento Lima al encuentro con Dios. Y cuando uno revisa hoja a hoja, yo recibí el libro recién el día lunes, tiene más o menos casi 300 páginas, ¿verdad? He llegado a las 157, ahí me he quedado, pero hasta ahí he podido ver cómo de inmediato uno se pone en modo corazón misionero, y eso es lo vital para la iglesia, modo corazón misionero. El switch a uno se le mueve de inmediato. Quizás algunos lo leerán recordando eventos históricos y obviamente recordando todo lo que se ha vivido en la historia del movimiento Lima al encuentro con Dios. Pero quienes no hayan vivido, y los más jóvenes que también lo van a leer, de inmediato podrán sentir que ese fuego es un fuego del Espíritu Santo, pero que se da en la ciudad, en el contexto urbano, y que de allí parte como una suerte de gran explosión con ondas expansivas, por supuesto, al área rural y al mundo entero. Lo que yo he encontrado, ¿por qué es de vital importancia? Es que cuando uno lee el libro, por lo menos casi estas 200 páginas que he leído en estos días, uno puede ver el rostro de Cristo en el movimiento Lima al encuentro con Dios. El pastor se ha encargado de que, a pesar de que ha tenido que mencionar muchos nombres de quienes han estado, digamos, protagonizando esta historia en el movimiento Lima al encuentro con Dios, lo que se vea siempre es el rostro de Cristo. Y es que este no es un movimiento de orden antropológico, no es un movimiento de carácter carismático alrededor del carisma de un hombre o de algún equipo, sino que es un mover del Espíritu Santo, pero en la ciudad, aunque parecería reiterativo, quizás algo así como decir que el pez es un animal acuático, ¿verdad? Y eso nos queda claro a todos, pero nos recuerda una vez más que nuestra mirada al cielo, con este libro me hace sentir que nuestra mirada al cielo tiene que ser con los pies bien puestos en el suelo, en la tierra. Y es que por eso es que veo con el lenguaje y la pluma del pastor Javier que no es sinuosa y con una tremenda capacidad de síntesis, la que siempre ha caracterizado a nuestro pastor. Creo que nos pone de cara al futuro del pasado de LED. Se lo repito, nos pone de cara al futuro del pasado de LED. Y es que no es una situación de mirada al espejo retrovisor nada más, sino es una mirada con un parabrisas hacia lo que Dios quiere hacer en los próximos 50 años del movimiento Lima al encuentro con Dios. Así que creo que es precioso lo que podemos disfrutar cuando el pastor empieza a escribir y nos lleva elegantemente a través de los recovecos y cada una de las facetas del movimiento Lima al encuentro con Dios. ¿Saben qué? Muchas veces en el plano científico la historia se encarga de falsear las teorías, pero en este caso sucede que lo que se ha escrito como historia del movimiento Lima al encuentro con Dios se encarga no de falsear, sino de afirmar el mover del Espíritu Santo. Y como ya se está acabando mi tiempo, solo quería decirles que es de vital importancia, porque uno no puede leer estas páginas, incluso ver sus fotos, sin sentirse que la iglesia es una comunidad siempre en salida, siempre en éxodo, como uno lo puede ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles. No encuentra a gente, equipos o personas atornillándose a ministerios y a historias, sino que siempre están de salida, constante éxodo, constante expansión, constante diáspora, constante apertura hacia nuevos horizontes. Y cuando uno lee
el fuego en la ciudad, precisamente es eso, es una chispa, la chispa del Señor en el corazón de una sola persona o de un equipo que puede generar un incendio expansivo y que puede abrazar a toda una multitud, llevándoles el amor de Dios. Así que es de vital importancia leer este libro y leerlo, y será seguramente parte del estudio en los seminarios, será parte de estudios bíblicos de historia de la Iglesia en nuestro Instituto Bíblico Alianza, será motivo de conversaciones, pero siempre recordemos que nos pondrá en el corazón un fuego y una pasión por la ciudad. Recuerden ustedes que cuando el apóstol Pablo veía, y también el Señor, las multitudes y la ciudad, el corazón se enardecía. Termino diciéndoles que el fuego en la ciudad creo que también ha sido una llama que el Señor ha puesto en el corazón del pastor Javier y que ahora se expresa y se expande para edificarnos a todos y mostrarnos que el Espíritu Santo nos quiere llenar el corazón de un fuego, de una pasión, de algo que pueda hacernos decir como el apóstol Pablo: ay de mí si no predicase el Evangelio. Que Dios lo bendiga, pastor, mis felicitaciones por este excelente libro. Así que disfrutémoslo, disfrutémoslo. Gracias, pastor Miguel Luna. Una pregunta, pastor Toyama. Como editor del libro El fuego en la ciudad, ¿cuáles son sus apreciaciones? Buenos días, hermanos, pastores. Muchas gracias por el honor y por el privilegio de compartir esta mesa con ustedes. Bueno, necesariamente habiendo sido también el editor del primer libro Memoria de LED de los 25 años, necesariamente tendría que hacer una breve comparación entre uno y el otro, ¿no? Y ambos libros son, por supuesto, registran el mismo origen de LED, registran eventos similares. Sin embargo, la manera en que este libro de los 50 años está editado tiene sus peculiaridades, porque está pensado en ser un instrumento de enseñanza-aprendizaje para las futuras generaciones de líderes y de pastores, para que ellos tengan la capacidad de reflexionar a lo largo de todo datos estadísticos, y para que tengan los elementos necesarios que les ayuden a comprender cuál ha sido el estado de las iglesias de LED en este tiempo, en este año en que fue escrito, y cuáles serían, en función a estos análisis objetivos, cuáles serían las proyecciones para el futuro, cuáles son las direcciones que LED tomó a lo largo de su historia, y cómo estas directivas o estas directrices guiaron la marcha de LED en cada etapa en particular. Se habla de paradigmas, justamente, bueno, ustedes lo van a leer en el propio libro, y se ve cómo los paradigmas van variando en función a los tiempos, y se ve la necesidad de ser flexibles y estar permanentemente conectados con el propio Dios, el propio corazón de Dios, con su propia voluntad y con los deseos que Él tiene, sus planes eternos para evangelizar no solamente la ciudad de Lima, sino el mundo entero. Entonces hay una diferencia entre el primer libro y porque este libro está redactado como un testimonio vívido
en primera persona a través de las memorias del pastor Javier Cortázar, pero a su vez se muestran unas preguntas claves que les ayuden a reflexionar sobre cuáles son los puntos fundamentales de cada etapa, que ha tenido LED a lo largo de su crecimiento. Y por esta razón es un instrumento, es una herramienta muy útil para el aprendizaje, sobre todo del liderazgo futuro de LED. Gracias, Pastor Toyama. Y tenemos la comunicación con el Pastor Delutri. Ya. La pregunta es, Pastor Delutri, ¿cuál es el aporte del libro El Fuego en la Ciudad para la Iglesia en nuestros tiempos? Bueno, el aporte de cualquier libro es perpetuar la memoria de quien lo escribe o del objeto que describe. Y el pastor Cortázar refleja aquí y escribe una obra que capta todo el sentido de un movimiento único en el siglo XX en América Latina. Un movimiento de evangelización único. Ahora bien, hay muchos movimientos evangelísticos y hubo muchos pseudoavivamientos. Y me remito a Tozer. Tozer decía, el avivamiento no es más que volver a la palabra de Dios. Y creo que el movimiento descubrió lo que ya estaba descubierto, que para ser un movimiento eficaz hay que volver a la palabra de Dios y hay que volver al Espíritu Santo y no a la metodología o a líderes carismáticos, todas estas cosas que en el pasado produjeron mucho ruido, pero no dejaron nada en concreto. Lima al Encuentro con Dios lo conozco desde hace 40 años que viajo a Lima. Es un movimiento que ha ido creciendo normalmente, no en forma explosiva, como lo entienden algunos evangelistas, ha crecido en una forma continuada y ha dejado un vínculo, un testimonio a la sociedad, esta sociedad nuestra, y un testimonio a la Iglesia. Si las cosas no están escritas, no existen, no existen. Lo que no se escribe no existe. Y se necesita fijar en el libro esta herramienta maravillosa que es la prolongación de la memoria del hombre. Se necesita fijar en el libro justamente lo que es verdad y lo que permanece. Dios fue el primero que enseñó esto. A Moisés le dijo, escribe en un libro. Y varias veces aparece en el Antiguo Testamento que Dios le dice a Isaías y a Jeremías, escribe la visión, escribe. Y hasta Juan, cuando está recibiendo el Apocalipsis, dice, escribe sobre las cosas que has visto y que son y que serán. Quiere decir que Dios está buscando que lo que hacemos quede escrito como memoria. Y por eso su palabra es una palabra escrita. Ahora, el movimiento Lima, el Encuentro con Dios, tiene 50 años. Estos 50 años se van a diluir en la memoria de los que los vivieron, y dentro de 50 años, si el Señor no viene antes, se ha diluido totalmente lo que es el movimiento Lima al Encuentro con Dios. Necesitaba fijarse, y se eligió justamente los 40 años, los 50 años, porque es el punto exacto en el que se pueden recoger todavía testimonios vivientes, está todavía todos los papeles con las estadísticas y todas las manifestaciones escritas de estos 50 años todavía no se han perdido, y se necesitaba entonces una persona apta para hacer esto. Y los que eligieron a la persona apta para hacer esto, realmente lo hicieron con toda sabiduría. Yo creo que no hay otra persona que pueda plasmar mejor que el pastor Javier Cortázar este libro.
Yo estuve, si cada libro es un poco como un hijo, yo les quiero decir que yo estuve en la sala de parto de este libro. Y estuve en la sala de partos porque allí iba recibiendo lo que salía, permanentemente, y a medida que lo iba leyendo y que el pastor Cortázar pujaba para que naciera, vi nacer y vi el esfuerzo de este nacimiento. ¿Y por qué creo que el pastor Cortázar era la persona indicada? En primer lugar, porque él forma parte, es protagonista de la historia también. Es protagonista. Tiene capacidad intelectual como para escribir una obra seria, pero a la vez amena, que es una de las cosas difíciles. Uno de pronto recibe de algunas entidades algún libro donde son tan aburridas todas las estadísticas que uno no sabe bien realmente para qué se lo mandaron, porque es aburridísimo. Este libro no es aburrido, es ameno y trae también las estadísticas para los que quieran enterarse de los números que hubo en este tiempo, trae las estadísticas. Javier es la persona indicada para esto, porque es protagonista, por la capacidad intelectual que tiene, por los antecedentes familiares. Viene de una familia donde hubo periodistas, y entonces sabe cómo se maneja esto, es un constante en los juicios y tiene capacidad para evaluar y también para desechar. Es decir, que él toma lo que los documentos que tenga en la mano o el testimonio y sabe diferenciar lo que es realmente valioso de lo que es superfluo. Y entonces ha dejado lo superfluo de lado para hablar de lo valioso. Es un libro que, a pesar de ser histórico, es cálido, porque el hecho de que el que lo escribiera está inmerso todavía en ese tema, hace que le ponga el calor de quien está todavía formando parte. No es alguien que ve desde afuera, lo está viviéndolo esto, y esto es lo que realmente transmite. Yo creo que por allí se dice que la catedral de Chartres fue destruida por un rayo y lo volvieron a construir, y cada uno de los habitantes de la ciudad ponía una piedra y con eso se erigió la catedral. Yo creo que en la historia de América Latina lo que acaba de hacer Javier Cortázar es colocar una piedra en la Catedral de la Memoria, una piedra que se va a mantener en el tiempo, y todo aquel que le interese la historia va a encontrar el documento de lo que había pasado allá en Lima, allá por la década del 70, 80, 90, todo lo que había pasado lo tenía escrito y están todos los testimonios. No solo las estadísticas, sino que rescata lo humano, lo anecdótico. Es un libro testimonial. Es una fuente de obligación obligada para el futuro, para quienes quieran estudiar la historia de la evangelización en América Latina. Permítame para terminar, porque la verdad que la conexión me pone nervioso, porque veo que hay un delay entre lo que digo y lo que se ve. Quisiera terminar hablando un poco del corazón de quien escribe un libro. El que escribe un libro es como quien tiene un hijo. Pone en eso toda su pasión, pone en eso todo su esfuerzo. Ese esfuerzo a veces lo cansa, ese esfuerzo a veces lo desanima, pero pone todo su esfuerzo porque quiere que el hijo nazca. Y llega el momento en que recibe el libro ya editado. Este es el momento clave. Ahora ya está al alcance de todos.
Y ahora, ¿qué siente en este momento el pastor Cortázar? Siente inquietud frente a qué desarrollo tendrán, qué difusión tendrá, cómo será aceptado. Porque eso es un libro. Hoy está lloviendo en Buenos Aires. Cuando en mi infancia llovía, en las zanjas donde corría el agua de lluvia, íbamos los chicos, armábamos un patito de papel y lo poníamos. Y entonces lo veíamos que se iba. Y yo creo que el libro de Cortázar es como un barco de papel. Hoy se pone al alcance de todos. Y se va. Y se va. Y se va buscando aquel lector inteligente que sepa interpretarlo, que sepa entenderlo, que sepa nutrirse y que sepa reproducir en la realidad que le toca vivir esto que él ha escrito. Por eso, Javier, te tengo que decir Javier como amigo porque nos conocemos hace 40 años. Javier, Dios te bendijo grandemente en toda tu vida. Y la coronación de todo eso es este libro, es este trabajo. Este libro está ya al alcance de todos. Lo único que puedo decirte en este momento es que oro porque el libro llegue a las manos de aquellos que sepan apreciar. Gracias, Javier, por rescatar esta parte de la historia. Gracias. Un abrazo a la distancia. Qué lástima que no puedo estar allí, ¿no? Y abrazarte. Un abrazo a la distancia. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, Pastor de Lutri. Gracias por sus palabras. Pues no solamente es el comentario, es la amistad, el cariño. Un abrazo, pastor, un aplauso para el pastor de Lutri, cariñoso, hasta para usted allá en Buenos Aires. Dios le bendiga, pastor. Y ahora queremos tener las impresiones del autor, el pastor Javier. Y hay dos preguntas para él. Pastor Javier, ¿qué le motivó a escribir este libro? Y como autor, ¿qué respuesta espera de sus lectores? Gracias, Pastor Roberto. Primero quiero agradecer al Señor, porque haber llegado aquí hubiera sido imposible sin la ayuda del Señor, considerando el contexto en el que nos tocó escribir el libro, de pandemia y de el tumor que ya se fue y que estamos enfrentando un periodo de recuperación. Así que en primer lugar, la gloria al Señor. En segundo lugar, quiero agradecer a los panelistas, al Pastor Miguel, a Daniel, al Pastor de Lutri, al Pastor Roberto, la gentileza de aportar y comentar el libro. Quiero agradecer también a la Junta Directiva de Lima al Encuentro con Dios, quienes fueron los culpables que estemos aquí, ya que en el año 2019, justo antes de la pandemia, decidieron como parte de los preparativos del 50 aniversario que se escribiera un libro conmemorando lo que el Señor había hecho. Y la Junta, no sé qué bicho se le metió, me encargaron a mí hacer ese libro y me encomendaron la tarea. Así que la recibimos como un reto de fe, siempre sabiendo que si Dios te encomienda algo que va más allá de tus capacidades humanas, es porque Dios quiere hacer algo, Él a través tuyo. Y así lo recibimos. Bueno, luego vino la pandemia, estuvimos aislados, empecé a recopilar la información, me acuerdo todavía, yendo con la mascarilla blanca, ¿se acuerdan ustedes? Cuando andábamos todos enfundados en mascarilla como asaltantes, pero los asaltados éramos nosotros. Y así me iba hasta Pueblo Libre, el edificio cerrado, el seminario, iba una persona solo a abrirme a mí para entrar a los archivos
de la Iglesia Nacional y de Lima al Encuentro con Dios para consultar los libros de actas de estos años. Menuda tarea. Y allí recopilando información cuando no se podía hacer más, con entrevistas con pastores que han vivido parte de estos 50 años, igual que nosotros, a través de entrevistas online, leyendo, orando, acumulando libros. En mi escritorio tenía columnas de libros por todos lados que había que caminar. Yo le decía, cuando limpien no me desordenen, porque este desorden es un desorden santo, así que nadie me mueve un libro. Y estuvimos un año escribiendo el libro. En ese año justamente sobrevino el tumor, y entonces vino la cirugía, la radioterapia, y luego no pude predicar un año y no pude hablar varios meses. Usaba una pizarra con un plumón para comunicarme en la casa. En ese tiempo difícil de preparación del libro, me arrodillé muchas veces y dije, Señor, tú has permitido que este libro se tenga que escribir en esta condición. Así que yo creo que en esta condición tú me hablarás. Aislado como estoy, en cuarentena forzosa, sin actividades, sin poder venir a la iglesia por el problema de la laringe. Empezamos a escribir el libro. Cada vez que me atollaba, me arrodillaba y decía, Señor, ¿qué camino sigo en este capítulo? Y quiero decirles que el Señor y mi familia fueron un gran apoyo, pero quienes caminaron conmigo, me apoyaron, oraron, me sostuvieron, sentimos sus oraciones, fueron ustedes, amada Iglesia de Monterrico. A ustedes las gracias. Por ustedes y su ayuda se ha podido escribir este libro. Sin sostenernos en oración no lo hubiéramos logrado, porque fue difícil al comienzo. Mi ventana de mi escritorio da al patio de una casa vecina. Y justo cuando empiezo a escribir el libro, en abril del año pasado, se mudaron unos vecinos que tenían 5 perros, grandazos. Era un ensamble canino. Tocaban el timbre, ladraban 10 minutos. Pasaba alguien por la puerta, ladraban 15 minutos. Estaban aburridos, ladraban 10 minutos. Un año entero, todos los días, tenía aquí a los perros ladrando mañana, tarde y noche. Cuando termino de escribir el libro, en abril de este año, el vecino con los perros se mudaron. Me dio pena porque quería dedicarles el libro. Así que esta fue la prueba canina del libro. Pero escribir el libro no ha sido fácil para un servidor, porque 50 años de decisiones, 50 años de actividades, de pastores, predicadores, eventos, luchas, batallas, decisiones, planes, no son fáciles de resumir, imposible abarcar todo, sería una enciclopedia. Pero hacer un libro que recoge la esencia, que muestre la visión de Lima al Encuentro con Dios y nos permita traspasarla a las siguientes generaciones como ese propósito. Se lo contemos e infundamos de este fuego de Dios a nuestra generación, a los hijos y nietos, es un desafío que supera la capacidad humana. Siempre decía que me han pedido poner una ballena en una lata de sardinas. Ese era el desafío. Así que doy gracias al Señor porque en todo esto Dios se ha glorificado y nos ha
guiado. Como decía el pastor Miguel, cuando sacamos la carátula, todos me decían, ¿y el dragón qué significa? Y con el pastor Toyama, que ha sido el responsable de la presentación excelente de este libro, encargado del arte, la diagramación. Excelente trabajo, Daniel, te felicito. Gracias al Señor. Con Daniel nos reíamos del dragón. Qué imaginación de los hermanos de LED. Me han dicho que era la paloma del espíritu con fuego. Es decir, inverosímiles interpretaciones. Y como bien se aclara en el libro, esto, ¿sabes qué es? Una foto de Lima nocturna desde un satélite de la NASA. La boca del dragón sería la bahía de Chorrillos. Esa es Lima de noche desde un satélite. Idea de Daniel Toyama. Excelente. Buen trabajo. Daniel tampoco la pasó mucho mejor. A Daniel le tocó que le hicieran una intervención cardiovascular con bypass, 3 bypasses, ¿no? 3 bypasses. Tiene ahora una carretera, tiene en el corazón. En el mismo año que se escribía el libro, los dos estábamos lesionados. Así que cuando nos recuperamos, coordinamos por WhatsApp. Toda la preparación no se detuvo nunca. Hemos hecho marchas forzadas para acabar a tiempo. Y gracias a Dios se logró por la gracia del Señor. Gracias a Él y sus oraciones. El libro explicando un poco el contenido que van a ver. Tiene 9 capítulos. Los primeros 5 capítulos son de un enfoque histórico. Nos atrevimos de proponer, por primera vez se hace una cronología de los 50 años. Es decir, ninguna historia discurre como un movimiento lineal, una línea recta, sin cambios. Así que la tarea fue descubrir cuáles eran los hitos que marcaban 5 etapas del desarrollo del movimiento. El capítulo 1 abarca la etapa del nacimiento de la visión. Capítulo 2 abarca la etapa de lo que llamamos el liderazgo disruptivo, que presenta los cambios de paradigmas en la misión urbana que hizo el Espíritu Santo en esa etapa 2. Capítulo 3 abarca la tercera etapa de LED, que incluye la primera transmisión de liderazgo y crisis de adaptación estratégica. Es cuando los fundadores se fueron y nos quedamos solamente los pastores nacionales de la primera generación, en donde el más viejo tenía 31 años y quedamos a cargo de todo el movimiento. Y hay una crisis de adaptación necesaria y fructífera. En el capítulo 4 se abarca la cuarta etapa, cuando se tomaron decisiones, como decía el pastor Toyama, claves para el futuro en administración, forma de gobierno, ajustes en la visión para consolidar las bases para el futuro. La quinta etapa abarca hasta hoy la segunda transición de liderazgo y el reto de pasar la posta. Es decir, los pastores nacionales que empezamos a los 20 y tantos años de pastores, cuando se fueron los fundadores, ahora nos toca pasar la posta, como lo estamos haciendo distintos pastores en Monterrico, con el pastor Miguel Luna, y así será en cada iglesia, para que el movimiento siga más allá de los hombres, el evangelio se predique y todavía miles de familias conozcan a Cristo. El capítulo 6 al 9, la segunda parte, abarca una sección temática. Pasamos del histórico a ver temas importantes. Capítulos 6
tratamos un capítulo acerca de las adversidades que enfrentó LED. Hubo problemas para regalar, luchas, dificultades sin número, batallas que dividimos en dos: presiones internas y presiones externas. Y ya lo verán. Capítulo 7 abarca el impacto que ha hecho LED, un impacto que llamamos multidimensional, tocando evangelismo, misiones, educación teológica, iglesias, pastores, líderes, familias, en el Perú, en América Latina y en el mundo. Y hacemos un resumen del impacto tremendo que Dios ha hecho a través de este movimiento. Capítulo 8 es una mirada al futuro, y de aquí, después de 50 años, ¿qué más falta? ¿Qué queda? ¿Cuáles son los retos del futuro? Y dividimos 3 secciones de retos para los próximos 50 años, y hasta que el Señor venga, LED siga predicando el Evangelio para gloria de Dios. Y el último capítulo es un llamado a avivar el fuego de la renovación espiritual. Después de 50 años hay un desgaste. Tenemos que pedir de nuevo al Señor que nosotros y todas las iglesias de LED, que son 64 en este momento, que empezó con una, que somos como brasas de fuego encendidas por el Señor. Sobre estas brasas de fuego venga un nuevo soplo divino del Espíritu Santo, que avive el fuego de estas brasas, para que podamos, con fuego renovado del Espíritu Santo, predicar el Evangelio, para que no solo nosotros que conocimos el Evangelio a través de este movimiento, sino miles más que están afuera, que no están aquí esta mañana, pero que necesitan el Evangelio. Vacíos, esclavos del pecado, familias destruidas, sin propósito eterno, deambulando por la vida tristemente, arrastrando sus penas, sin Cristo, puedan escuchar el Evangelio. El libro, oramos, sea un instrumento de Dios para avivar el fuego de tu corazón y tu entorno, para que sigamos predicando del Señor. Gracias a Dios que hemos podido llegar hasta esta etapa de poder orar que el libro sea instrumento del Espíritu Santo. Pero damos gracias a Dios que ya está aquí y que pueda ser utilizado para bendición de muchos. Gracias, hermanos, por su tiempo. Señor nos bendiga. Gracias, Pastor Javier. Gracias al Pastor Miguel Luna, al Pastor Daniel Toyama y al Pastor Salvador de Lutri. Antes de concluir, tengo que dar 2 anuncios. El primero, informar que todos podemos, los de la iglesia que ya han precomprado el libro, pueden recogerlo en el patio, y aquellos que quieran adquirir el libro, va a haber un stand que va a vender los libros en esta tarde. También tenemos que anunciar que el Pastor Javier estará en un aula contigua durante un espacio de 15 minutos firmando los libros de El Fuego en la Ciudad. Nos ponemos de pie y damos gracias a Dios por esta obra. Gracias a Dios porque Él nos está permitiendo, como decía el Pastor de Lutri, escribir una historia que ha sido de bendición para nuestras vidas y para nuestras familias. Y voy a pedir al ensamble que pase adelante para que terminemos cantando y alabando al Señor. Quiero invitar un aplauso para el autor, también para los panelistas.
Gracias. Y ahora sí, juntos vamos a alabar a nuestro Señor. Adelante. Damos gracias al Señor por el mover de su Espíritu Santo en todo este tiempo de 50 años. Y cómo no bendecir a nuestro Dios, cómo no darle la gloria, porque tenemos un Dios grande, un Dios maravilloso que hace cosas inexplicables, pero para que su nombre sea glorificado.